Soy Juan Rodríguez Otero, soy veterinario del Servicio de Seguridad Alimentaria en las Producciones Ganaderas, aquí en la Consejería de Medio Rural. Muchas gracias por invitarme a dar estas charlas de formación, este curso, y espero que sea útil, ¿vale? A ver si somos un poquito ágiles dándolo, yo creo que sí, y nada, espero que os guste y que sea útil. Bien, después de las charlas que tuvimos aquí, tanto de Raúl hablando del cuaderno digital y de Jesús haciendo una introducción muy buena para mi charla, que yo no lo haría igual de bien, a mí me toca hablar un poquito de la normativa del medicamento veterinario, pero la normativa desde el punto de vista, entiendo yo, que esto es un curso de formación sobre todo de la digitalización y sobre todas las herramientas informáticas nuevas que tienen a su disposición los ganaderos, y entiendo que es un negocio pues, para empresas de software, empresas que lleven aplicaciones, y cómo, digamos, la evolución que va a llevar los ganaderos hacia el registro de un montón de datos que, si no se hacen de manera digital en unas aplicaciones o unos programas informáticos, va a ser muy complicado que cumplan con la normativa, en primer lugar, y en segundo lugar, que va a ser totalmente inviable. Vamos a hablar aquí sobre todo del punto de vista de la prescripción y sobre el punto de vista de un registro que es obligatorio por normativa, que es el registro de tratamiento de medicamentos, que si es una explotación relativamente pequeña o es una explotación, digamos que sean unas patologías muy frecuentes, puede ser que la pueda llevar en papel, pero si no va a ser muy complicado. Bueno, vamos a empezar. Antes de nada, tenéis que tener en cuenta que hay un marco jurídico y un distinto, ¿vale? Hasta hace no muchos años, cada bloque que veis aquí, como la salud humana, el medio ambiente, la salud animal, iban un poco por separado, pero desde hace ya, bueno, 20 añitos o un poquito menos, todo hay que verlo en su conjunto. No podemos mirar solo la salud animal por un lado, la salud humana y el medio ambiente. Todo está súper relacionado. Ahora se llama el One Health, que eso está en todos los reglamentos y en todas las charlas que hay por ahí, por toda Europa, pero el concepto es un concepto importante. Para conseguir una buena salud humana tenemos que tener una buena salud animal. Todo eso va a generar una serie de residuos, una serie de subproductos, una serie de contaminantes que van a ir al medio ambiente. Todo en su conjunto para que funcione, cada parte tiene que estar totalmente pensando en la otra, ¿vale? Bien, vamos a hablar, esta charla se trata sobre medicamentos, y hay que tener en cuenta otro punto de vista distinto al que teníamos básicamente hasta ahora. Hasta ahora tenemos unos animales en una explotación ganadera, esos animales se componen enfermos, viene el veterinario, hace una prescripción, hacemos un tratamiento, y lo que más nos preocupaba era que no hubiera residuos de antibióticos en los alimentos, en leche, en carne, en huevos. A partir de ahora hay que tener en cuenta las resistencias antimicrobianas, y todas las normativas van a ir enfocadas a reducir esta resistencia de antibióticos, tanto a nivel de los animales como a nivel de los humanos, ¿vale? Es un problema real, es un problema muy grave que tienen todos los hospitales mundiales, de encontrar ciertas bacterias que son resistentes a un montonazo de antibióticos que no da curado con nada. Bacterias multiresistentes que se tratan y al final acaban ocasionando un montón de muertes al año. Y cada vez va más, es exponencial, ¿vale? Entonces, ¿qué se intenta? Pues todas estas cosas de aquí. Tenemos que primero intentar vigilar el consumo de antibióticos, todas las resistencias antimicrobianas. Como bien dijo Jesús en la charla anterior, no sé si a lo mejor nos diste mucha cuenta, pero hay un objetivo, el objetivo de la granja a la mesa, y es un objetivo de reducción del 2030, que no falta mucho, de un 50% de reducción en el consumo de antibióticos. 50% es un 50%, ¿vale? Yo creo que se va a pasar. Los datos que tenemos actuales es que la reducción es muy drástica del consumo de antibióticos, empezando sobre todo, se empezó en los piensos medicamentosos, empezaron restringiendo una serie de sustancias en piensos medicamentosos, y ahí empezó un
una bajada de consumo de antibióticos muy importante, ¿vale? Segundo, uno de los objetivos del Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos, controlar resistencias bacterianas, identificar e impulsar las medidas alternativas, prevención, tratamiento, definir prioridades de materia de investigación, formación y comunicación, ¿vale? ¿Todo esto qué quiere decir? Que tenemos que, como después veremos en lo que es la normativa de medicamentos, los antibióticos hay que intentar reducirlos. En principio, las normas para disminuir el consumo de antibióticos empezaron a venir de toques de atención desde la Unión Europea. La Unión Europea detectó que, en este caso España, era un gran consumidor de antibióticos. Y lo primero que hicieron fue dar un toque. Dijeron, hay que empezar a disminuir antibióticos porque si no podemos poner, como siempre son todas las normativas europeas que son garantes de que del mercado interior, pueden empezar a poner restricciones a la producción, ¿vale? ¿Y qué hizo España? Pues muy simple. Cogió una teoría que es primero, ¿dónde estoy yo consumiendo antibióticos? Ellos sacaban unos datos, que son los datos que le proporcionan todos los detallistas y los comerciales y los laboratorios de venta de medicamentos, y ahí tenían un dato, pero no sabían a dónde estaba llegando ese antibiótico, no sabían a qué explotaciones estaban, no sabían a qué especies estaban dando esos antibióticos, tenían datos en bruto. Gastamos no sé cuántas toneladas de penicilina, pero no sabían dónde, ¿vale? Entonces, por eso se empezó a diseñar todo lo que tenemos ahora. Por eso tenemos ahora mismo Presvet. Por eso es obligatorio, después lo veremos, por eso es obligatorio que las prescripciones de antibióticos para animales productores de alimentos haya que subirlos a una aplicación. ¿Vale? Eso no surgió porque a alguien se le ocurrió, vamos a ver el veterinario menganito que trabaja en esta zona, a ver cuánto consume, a ver cuántas explotaciones lleva. No, eso surge porque el Estado quiere conocer qué antibióticos se gasta y dónde se gasta, en qué explotaciones, en qué tipo de gestión, de leche, de carne, en qué tipo de explotación, para intentar reducirlo. Y por eso vinieron después los planes Reduce, y por eso estamos con una serie digamos, de normativas encaminadas a reducir para conseguir el objetivo. Bien. ¿Por qué os pongo esta diapositiva? Esta diapositiva es, a nivel europeo, existe una serie de normativas. Esa normativa llega a España y hacen un conjunto, un plan, que es este de aquí, que es el plan más importante que llevamos nosotros desde el servicio. Es el Plan Nacional del Control Oficial de la Cadena Alimentaria, que va ahora 2021-2025. Es un plan que engloba un montonazo de programas nacionales. Solo en la producción primaria engloba, si no me equivoco, 19 programas. Nosotros en seguridad alimentaria llevamos 4 o 5. Alimentación, subproductos, higiene de la producción primaria, y llevamos también el Plan Nacional de Investigación de Residuos. ¿Por qué os digo esto? Porque es obligatorio, ¿vale? Hay una serie de normativas que obligan a una serie de requisitos, esos requisitos se engloban dentro de una serie de programas para cumplir con este plan nacional. Nosotros tenemos que reportar un montón de datos que nos piden, ¿vale? Al mapa cuando nos los piden, para que ellos comprueben que estamos cumpliendo nosotros, y si nosotros estamos cumpliendo, eso implica que nuestras ganaderías cumplen con los criterios y con los requisitos y que sus productos se van a poder vender en todo el mercado de la Unión Europea, que es muy importante, que a veces tenemos la idea de que el inspector llega a una granja y lo único que quiere es, digamos, encontrar una infracción para un incumplimiento, para poner una sanción. En realidad, si lo veis desde otro punto de vista, lo que está haciendo ese inspector es comprobar que las ganaderías cumplen con la normativa y que esos productos de toda Galicia se van a poder comercializar en toda Europa de manera libre y directa, ¿vale? Estoy hablando un poco rápido porque me dijeron que apurara un poquito, pero si hay cualquier cosita me decís, ¿vale? ¿De dónde vienen todos los controles oficiales? Todos los controles, está publicado el reglamento 2017-625 y habla un poquito con esa filosofía que os estoy diciendo. Los Estados miembros designarán a la autoridad, es decir, primero hay que nombrar a quién es el que manda, la autoridad competente. Bien, las autoridades de control establecerán una serie de procedimientos, mecanismos para garantizar la eficacia y educación de los controles oficiales. Los controles oficiales, os acabo de explicar hace un segundo, vienen en unos programas nacionales. Esos programas nacionales los coge, en este caso Galicia, el servicio que le toque,
y establece un programa gallego. De ese programa gallego sale una serie de protocolos y con esos protocolos vamos a las explotaciones a hacer los controles oficiales. Las autoridades, a su vez, tenemos una serie de auditorías internas y, como dice aquí, las autoridades competentes deberán realizar controles oficiales en todos los operadores y con regularidad, en principio sin previo aviso. Medicamento veterinario. Para centrarnos un poquito, hay dos reglamentos que son los más importantes y son muy modernos, son con una visión bastante de futuro, ¿vale? Y son del 2019, todo relacionado, por culpa de lo que os he dicho antes, de las resistencias antimicrobianas. Toda la normativa de medicamentos es relativamente bastante reciente, ¿vale? Aparte de que hay un montón de normativa europea de sanidad animal y de todo, muy moderna y está cambiando constantemente, la de medicamentos también. Reglamento de medicamentos veterinarios, que es el 2019-6, y el de piensos medicamentosos, que es el 2019-4. Salieron en el 2019, pero se empezaron a aplicar 2021, por ahí. Bien, en normativa estatal, pues lo mismo. Si veis, son muy recientes, el 370, 2021, piensos medicamentosos, 1157, los medicamentos fabricados industrialmente, dos más importantes, que os deberían de afectar a nivel de explotación, que son estos dos. 992, que es el uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero, y el Real Decreto de Medicamentos a nivel estatal, que es el 666, supongo que lo conoceréis todos, del 2023, que deroga el 109 que teníamos del 95, quiero recordar, que es el de distribución, prescripción, dispensación y uso, ¿vale? Aquí vais a tener todo. Distribución, prescripción, dispensación y uso. Supongo que ya os sonará, supongo, por lo menos a los veterinarios y a los ganaderos también. Bien, ¿por qué viene todo esto del medicamento en esto de la digitalización, como os he dicho antes? Porque hay una serie de datos, que son una serie de datos bastante extensos, que tienen que tener tanto las prescripciones como los registros de tratamientos que van a tener los ganaderos. Entonces, empezaron a aparecer una serie de plataformas para que tanto los veterinarios como los ganaderos puedan cumplir con la normativa, porque si os fijáis, contenido mínimo de la receta, identificación del animal o grupo de animales, vale, nombre completo y datos del contacto del propietario o responsable, bueno, por ahora vamos bien, fecha de emisión, nombre completo y datos de contacto del veterinario, número profesional, firma o equivalente electrónico o identificación, denominación del medicamento prescrito, denominación, principio o principios activos, forma farmacéutica, concentración, cantidad prescrita, es lógico, vamos, número de envases, incluido el tamaño de estos, pauta posológica para especies animales productores de alimentos, tiempos de espera, cualquier advertencia necesaria para su uso correcto, declaración si se trata de una prescripción de tipo ordinaria o una prescripción excepcional, y declaración si es un tratamiento, digamos, profiláctico y metafiláctico. Las recetas sabéis todos, entiendo cómo funcionan. Las recetas, a día de hoy hay dos tipos de recetas, solo dos. Una es la receta manuscrita, que es una original y dos copias, la receta que hubo siempre, y la receta electrónica, que es en una plataforma en que tú le vas metiendo los datos, él te cubre, pues lógicamente, si le pones la denominación te va a meter el principio activo, la forma farmacéutica te va a dar allí elegir como un desplegable y eliges, ¿vale? No existe, que eso alguna vez nos lo tienen preguntado, no existe la firma electrónica, no es una receta válida, ¿vale? Es decir, no es un PDF firmado electrónicamente, no es una receta electrónica. Una receta electrónica es una receta que está en una aplicación. Y esa aplicación tiene que cumplir con unos requisitos mínimos que establece el Real Decreto 666. Entonces tenemos receta manuscrita, ¿vale?, con todos estos datos, y receta electrónica, la de las plataformas. Bien. A su vez, el reglamento 2019/6 establece, que es relativamente novedad, el registro de los tratamientos. En Galicia había un decreto 63 del 2012 en que se exigía, y estaba estipulado como era, el registro, no le llamaba registro de tratamientos, ahora me va a salir que hace mucho que ya no lo miro, pero bueno, era un registro en realidad de prescripciones. Este es un registro de los tratamientos, ¿vale? Y nos dice,
tiene que estar la fecha de la primera administración del medicamento, obligatorio, denominación, cantidad de medicamento administrada, nombre, razón social, de quién es, del proveedor, prueba de compra de los medicamentos que utilicen, esto lo exige el reglamento europeo, identificación, nombre del veterinario, tiempo de espera, duración del tratamiento, número de la receta. Y como decía también el gallego, ya venía de normas anteriores, si la información se encuentra en la copia de la prescripción veterinaria, no será necesario registrarla por separado. Es decir, en el libro de registro de tratamientos, ¿vale?, no es necesario poner todos los datos si ya los tenemos en la receta y ya identificamos receta con ese asentamiento en el libro de tratamientos. Bien, salvo la primera administración y el número de la receta. Entonces, para tener todos estos datos, lo lógico y lo más cómodo es tener registros de tratamientos digitales, ¿vale? Hay una serie de empresas que se dedican a hacer tanto por una parte la prescripción de las recetas como los libros de los tratamientos. Bien. ¿Por qué es muy importante y es muy farragoso lo de hacer una receta y por qué tiene que estar bien cubierta? Porque, como sabéis, las prescripciones veterinarias de antibióticos, no de cualquier antimicrobiano, si queréis os explico, es que el objeto de esta charla no es medicamentos en sí, si no os explicaba algo más de medicamentos, pero de antibióticos para animales de producción, antibióticos para animales de producción, es obligatorio que los prescriptores veterinarios los suban a una plataforma del mapa que se llama Presvet, prescripciones veterinarias. Y eso, como os acabo de decir, es para que ellos sepan cuál es el consumo de cada explotación ganadera, qué tipo de medicamentos se están usando ahí, para ellos después valorar y hacer unas estrategias de reducción de consumo de antibióticos, ¿vale? Los datos para Presvet son estos que hay aquí. El número de la receta, excepto si es de botiquín de animales de compañía, que no nos va a importar ahora para nada. Nombre y apellido del prescriptor, DNI, número de colegiado, especie de destino conforme a REGA, ¿vale? Clase de prescripción, como os he dicho, si es una ordinaria, que es la normal, o si es una prescripción excepcional, con las características que tienen el artículo 112, 113, 114 del reglamento 2019/6. Tipo de dispensación, aquí lo tenéis claro. Hay tres tipos de dispensación, ¿vale? Una es una prescripción de dispensación, es decir, yo prescribo, el ganadero en pureza va a una comercial detallista, presenta la receta y se lo dan. Dispensación. No dispensación es de un resto de medicamento que tenga él en la granja. Tiene un resto de medicamento, lo quiere usar, no lo puede usar si no tiene una prescripción de medicamento sobrante. Por eso es esta de nunca, ¿eh? Lo que pasa es que nunca se controló mucho, pero ahora viene perfectamente regulado. No dispensación. Y de botiquín, pues es el veterinario puede llevar un botiquín si lo tiene notificado a la autoridad competente. No sé si lo sabéis, pero hay en sede electrónica asunta, hay un procedimiento que es el MR 508A para comunicar la existencia de los depósitos de uso veterinario. Tiene que llevar el nombre del medicamento, el principio, la forma farmacéutica, el formato, para distintas de medicamentos, el número de envases, el porcentaje total de lo que se va a usar, ¿vale? En la norma europea dice que se tiene que prescribir para la cantidad mínima, y por eso lo pone aquí. Tú, cuando haces una prescripción y después te lo vas a solicitar Presvet, tienes que decirle el porcentaje de envase total que se va a utilizar en el tratamiento. Y es lo que te puede justificar a ti que tengas un bote empezado en una explotación ganadera. Si no, no lo puedes justificar, ¿vale? Si a ti te recetan a ti te hacen una prescripción, una penicilina de 100 mililitros para una vaca que tenga lo que tenga que tener, sabrá el clínico lo que tiene que tener. Si dice que va a usar el 100%, tú tienes que hacerle caso a lo que te diga el prescriptor, tienes que hacerle caso a lo que te diga el veterinario. Tú ese bote lo tienes que acabar. Si no lo tienes que acabar, puedes tener una justificación. La vaca pudo morir, ¿vale? Y no acabaste el tratamiento. Puede haber ciertas especificaciones, pero en principio, para que tú puedas tener un resto de envase, tienes que tener una receta que indique que no va a usar el 100% del envase. Bueno, seguimos.
Estos piden su medicamentoso, que no es el objeto de hoy, y la dosis, la fecha de prescripción y el número de registro REGA que trata. Bien, duración del tratamiento y la duración del tratamiento. Perfecto. ¿Qué es? Supongo que la mayoría ya habéis entrado. Presvet es para prescripciones, principalmente está pensada para veterinarios. Tú entras ahí y se puede hacer, digamos, como una carga manual o una carga en bloque con una especie de Excel, o lo lógico es que se carguen a través de aplicaciones informáticas, ¿vale? Entonces tenemos ahí, tú quieres decirle, le dices qué tipo de prescripción es, si es ordinaria, si es excepcional, le dices tipo de operación, esto era... Aquí ya no me acuerdo, yo no la subo, supongo que los que lo suban de manera manual, que no creo que haya muchos aquí. ¿Alguien sube de manera manual prescripciones a Presvet? ¿Tú? Bueno, pues ¿qué es el tipo de operación, sabes? Tipo de operación, yo creo que es si es curativo, metafilático o profiláctico, pero bueno. Ah, bueno, puede ser. Bien, vale. Después tienes que ir ahí a los grupos de medicamento, qué tipo de medicamento, después seleccionas tal, después te saca aquí todos. Sí, pero a mí me parecía también que era si es terapéutico, profilático o metafilático. ¿Sabéis la diferencia, no? Es decir, un tratamiento terapéutico, yo tengo un animal enfermo, lo veo, lo diagnostico y lo trato. Eso nadie te lo va a prohibir en ninguna normativa del mundo mundial. Tratamiento profiláctico se entiende que es que no han aparecido síntomas de ningún tipo en ese animal, ¿vale? Tratamientos profilácticos básicamente están prohibidos, ¿vale? Hay como todo excepciones, hay una excepción concreta de una profilaxis con antibióticos que, repito, está prohibido, excepto en un animal concreto. ¿Para qué está pensado? Pues si tenemos imaginaros que tenemos que operar a un animal, ¿vale? Yo voy a ver un animal, sigo con vacas, que yo fui clínico de vacas, vemos una vaca que tiene, pues no sé, un desplazamiento de coja a la izquierda. Muy bien, llegas, pim, 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 muy bien, vamos a operarla. Cojo y le meto un chute de antibiótico. ¿Eso está prohibido? No, no está prohibido. ¿Está prohibido la profilaxis en general? Sí, totalmente prohibido. ¿Está prohibido la profilaxis con antibióticos en grupo? Sí. Pero está permitido, por eso hay esa excepción, por esto que os acabo de decir, o cualquier otra amputación que haya que hacer o lo que sea, la profilaxis con antibióticos a un único animal, pero con un justificante, ¿vale? Como sería este caso, por ejemplo. Metafilaxis es que existe cierta, ya está diagnosticada digamos que tenemos un grupo y dentro de ese grupo, en cierto número de animales, ya se diagnosticó la enfermedad y hay una probabilidad muy grande de que los otros también enfermen, ¿vale? Pues eso sería metafilaxis y el curativo es que está enfermo y se trata. Bien. Entonces, los datos que tenemos que subir a Presvet como veterinarios prescriptores serían aquí, irías 1, 1, 1, 1. Después hay una opción de eso, de cubrir como si fuera un Excel, ¿vale? Y digamos que carga esos datos. Y después hay la opción que la gente empieza a conocer, pero no es muy conocida, que es que entre el ganadero, ¿vale? Todos estos datos, como os digo, es para que el mapa tenga un conocimiento de dónde se están usando esos consumos, dónde hay ese gasto de antibióticos para después poder reducirlo. Entonces, el ganadero tiene que entrar en Presvet o autorizar a que un veterinario entre en Presvet para ver lo que se llama el informe trimestral de consumos de antibióticos. ¿Todos sabéis de qué estoy hablando o lo explico? No sabéis de qué estoy hablando. Bien. Bien. Antes, en normativa nacional, aquí abajo de todos, os he puesto dos reales decretos. El Real Decreto, que son los más importantes en España, que es el 666 del 2023. ¿A qué hora tenía que acabar? Que ya no me acuerdo. No te preocupes, tienes... ¿Pero a qué hora tenía que acabar? Para saber yo. A menos cuarto estaría bien. A menos cuarto, vale. Vale. Perdón. Uno que es el Real Decreto de Uso Sostenible y otro es el Real Decreto de Medicamentos Veterinarios. El Real Decreto de Uso Sostenible, con todos los datos que tiene Presvet, lo que establece es un tipo de explotaciones. Toda esta normativa de medicamentos veterinarios, si os quedáis con una idea, va a hacer dos cosas y son muy importantes. Va a distinguir, va a categorizar las distintas explotaciones en función de su consumo y les va a dar unas obligaciones, que después si queréis os la hablo rápidamente, si nos da tiempo, y va a distinguir una serie de antibióticos, va a categorizar los antibióticos en el anexo 1 del Real Decreto 666. Entonces yo como veterinario voy a ver un animal
¿vale? Es con lo que dijo un poquito antes Jesús muy bien. Voy a ver un animal y puedo darle el antibiótico. Está enfermo, ¿eh? Nadie duda que está enfermo, que estás allí, que lo ves, que le haces un diagnóstico clínico. Ese animal está enfermo. ¿Le puedo dar yo el antibiótico que yo quiera? No. Vale, parece un poco chocante, pero no. ¿Por qué? Porque el Real Decreto va a categorizar los antibióticos. Nos va a decir cuáles hay que usar primero. Nos va a decir, tú tienes que empezar por estos. Y después tienes que seguir con estos. Y si no, tienes que seguir con estos. ¿Vale? Entonces va a tener, por un lado, dos grupos. Nos va a categorizar este Real Decreto las explotaciones y nos va a decir, tu explotación consume mucho. ¿Vale? Ahora os explico un poquito qué va esto. O tu explotación, yo creo que tengo otra. ¿Vale? O tu explotación consume muy poco. ¿Vale? Bien, ¿qué quieren decir esos datos? Los informes trimestrales, que son obligatorios, que el ganadero los conozca y los lleve, porque si está aquí, tiene que tomar medidas, ¿vale? Tiene que entrar en Pressvet, tiene que hacerse, lógicamente tiene que entrar, tiene que registrarse y tiene que trimestralmente ver su evolución y para después avisar al veterinario para tomar las medidas adecuadas. ¿Qué nos dicen estos datos, estos informes trimestrales? Número de animales, este es el consumo que tiene en miligramos por unidades de referencia, el consumo real en miligramos y el número de prescripciones que tiene. Nos sale este gráfico, que visualmente es muy rápido. ¿Vale? Cada uno de estos cuadraditos es el consumo que tienen en un trimestre. En este caso, no sé de cuándo lo quité esto, primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Este es el consumo que tiene en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Cada uno para una determinada especie, para un determinado tipo de producción, ¿vale? Hay carne, hay leche, en este caso, en cerdos también hay varios tipos, ¿vale? Hay una serie está estipulado cómo se hacen los recuentos, según el censo, según viene siempre expresado en kilos, que son los miligramos por unidades de referencia. Pero para que no perder aquí mucho tiempo, nos aparece el consumo trimestral de antibióticos. Esta rayita que tenéis aquí de este color, que pone, no sé lo que pone, 17 o 19 o lo que ponga, este es el índice de referencia nacional. Lo que te está diciendo este es el consumo del último año medio de todas las explotaciones de este tipo, igual que la tuya, a nivel estatal. ¿Vale? Entonces, si estamos por encima, como es este caso, estamos teniendo un consumo excesivo de antibióticos. Y al tener un consumo excesivo de antibióticos, el Real Decreto nos pone una serie de parámetros. Si te pasas un 5%, no pasa nada. Si te pasas entre un 5 y un 25%, bueno, tienes que empezar a tomar medidas. Entre un 25 y un 50 otro, un 50 y un 100 otro, y entre el 100, superior al 100 otra serie de medidas, que no creo que sea el caso. Pero tener en cuenta de que todos estos datos son datos que tienen que entrar a través de aplicaciones informáticas, en este caso Pressvet. Deberían de guardarlo, el veterinario que dijimos antes, que el veterinario de explotación, que esté en vigor o no en vigor, en aplicación o no aplicación, que no voy a entrar aquí, debería de controlarlo. Y hay una serie de infracciones y hay una serie de sanciones por el consumo elevado de antibióticos. Bien, ¿qué establece el Real Decreto en los sistemas de emisión de receta veterinaria? Pues una serie de requisitos. Todos los que quieran hacer unas plataformas para la emisión de receta veterinaria electrónica, deberá permitir el acceso a todos los veterinarios, ¿vale? Veterinarios, oficinas de farmacia, establecimientos minoristas, a todos, no dice gratuito, dice que deberá permitir el acceso a esas plataformas. El acceso mediante medios de identificación electrónicos. Deberán garantizar el número de registro de explotación que se recoja, que tiene que coincidir con el REGA. Va a ir haciendo siempre llamadas a REGA para ver que coincidan. La receta tiene que pasar por los estados de borrador, firmada y dispensada. La receta, una vez firmada, tiene que estar accesible a los que le van a vender ese medicamento. Una vez dispensado el medicamento, descargada para la impresión, papel, a través de la firma manuscrito, bien. Aquí hay una novedad que algunas plataformas, digamos, no cumplen siempre muy bien. Tú, una vez que tengas, imaginaros que un ganadero, ¿vale? Que yo soy un veterinario prescriptor, prescribo en una aplicación electrónica, pero mi ganadero
no tiene acceso a esa aplicación, no tiene esa aplicación. Bueno, pues el ganadero tiene que tener la posibilidad siempre de, sin tener ninguna aplicación ni sistemas informáticos, tiene que tener siempre un justificante de la receta. Y al final va a acabar en el que el dispensador le va a imprimir la receta y se la va a acuñar y se la va a sellar, ¿vale? No esté registrado. Tiene que garantizar siempre, lógicamente, la trazabilidad de la prescripción, la dispensación, el registro de todo el historial de modificaciones, verificar a la autoridad competente, la autenticidad de los documentos, tienen que tener un código seguro de verificación, un plan de contingencia por si hay algún fallo, y en caso de los botiquines comunes, decirle de dónde sale. ¿Cuáles son las plataformas más conocidas o más usadas a nivel estatal? A nivel estatal es Prescribet y otra que se llama Genera Recetas. Esta es la del colegio, el Consejo General de los Colegios, esta es una privada, y a nivel gallego también es muy importante. Las tres más importantes a nivel gallego son Prescribet, Genera Recetas y la que usa una aplicación que tiene Seraglo. Bien. Seraglo. Sí. Bien. Antes en la charla del anterior ponente de Jesús os vino a hablar un poquito, que yo iba a meter también un poquito de introducción, pero no lo voy a meter porque ya lo dijo él, del sistema integral de gestión de las explotaciones. El sistema integral de gestión, ya os lo explicó, son una serie de documentos que tienen una serie de planes y es muy completo, y todo eso llevarlo de manera que sea en manual va a ser, yo diría que imposible, pero bueno, habrá quien lo lleve. Dentro de del SIGE, que se llama, hay una parte que toca el uso de medicamentos veterinarios. Y hay un Real Decreto, que es siempre me equivoco, si no es el 363 o el 364, que habla del Plan Sanitario Integral y del Veterinario de Explotación. En el Plan Sanitario Integral, que es además para todas las explotaciones de cierto nivel, no las de autoconsumo y estas cosas, que uno de sus contenidos, ¿vale?, es el plan de uso racional de medicamentos veterinarios para todas las especies, que ver un poquito la magnitud. ¿Y qué te dice? Que tiene que haber un plan, que es lo que puso Jesús, que es lo mismito, es identificación de los antimicrobianos que deberían aplicarse de manera prioritaria ante determinadas patologías y de los que deberán excluirse. Valoración del promedio trimestral, que es lo que acabamos de hablar, y del consumo habitual del uso de antibióticos en la explotación. Medidas para almacenamiento y conservación de los medicamentos, registro de los tratamientos y un plan para los residuos de medicamentos veterinarios. Bien, en el punto número 1, aquí podéis ver otra importancia de las aplicaciones informáticas, es identificación de los antimicrobianos, es decir, tiene que estar establecido en un plan que tienen que tener las ganaderías, que yo ante tales patologías voy a tratar de manera principal con una serie de antibióticos, que los tengo que tener descritos. Para tenerlos descritos, y para que sea más fácil, y como os expliqué, que los antibióticos estaban categorizados, ¿cierto? El plan de resistencias antimicrobianas tiene una guía terapéutica de antimicrobianos veterinarios. Es una aplicación informática, ¿vale? Es una aplicación informática en la que tú le dices bovino, mamitis, no sé qué, y te da los antibióticos de primera elección. Los de primera elección, como vamos a ver ahora, son los del grupo D. ¿Vale? Le puedes poner, es un buscador, ¿vale? Tú le pones una serie, puedes entrar o bien por qué patógeno es. Tengo un diagnóstico etiológico que me dice que es Staphylococcus aureus. Bueno, pues él te dice qué antibióticos son para esa especie para tratar de elección contra Staphylococcus aureus. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque en el anexo 1 del Real Decreto 666 existe una categorización de los antibióticos. Yo puedo prescribir lo que os he dicho antes. ¿El antibiótico que yo quiera? No. Hay 4 categorías, se establecen 4 categorías. La categoría D, que es lo que le llaman uso con prudencia en todos los animales. Es el que deberíamos de usar como primera opción para tratar una cierta patología en un animal. Categoría C, que los vamos a ver ahora de pasada rápido cuáles son. C, uso con cautela en todos los animales, es la segunda opción, y es siempre que no haya
una categoría de efectivo, ¿vale? Tiene una excepción que se puede usar en animales de difícil manejo y vivan en zonas de difícil acceso, pero de entrada tienes que usar la D. Si no tienes de la D, tienes que pasar a la C. Si no tienes o no son efectivos, pasas a la C. Si no tienes ninguno de los dos anteriores, es como la cascada de prescripción excepcional. Los que hacéis clínica que decís, ¿cómo puedo hacer una prescripción excepcional? Pues primero tengo que ir a la casilla 1, si no tengo de esa paso a la 2, si no tengo de esa paso a la 3, pero eso que es igual. Se categoriza, primero tienes que ir a la D, si no tienes vas a la C, si no tienes vas a la B. Y la B es uso restringido en todos los animales, se llama restringido, ¿vale? Siempre que no haya de las categorías anteriores, excepto una excepción, y, muy importante, que tenéis que tener claro todos los clínicos si no lo tenéis claro, uso en base de una interpretación técnica etiológica y sensibilidad recientes. Es decir, que yo de entrada, para poder usar un categoría B, lo tengo que tener bien justificado. Si no, me podrían pedir explicaciones. ¿Vale? En la normativa europea del 2019-6, como no nos da tiempo de darlo hoy aquí, ya exige que básicamente cualquier tipo de prescripción lo tienes que poder justificar, ¿vale? Si te lo exigen. Pero esta viene aquí ya expresamente que lo tienes que justificar, es decir, deberías de tener un diagnóstico etiológico, es decir, un análisis y le diga, este es aureus, como dijimos antes, y un test de sensibilidad, es decir, estoy usando este porque tengo un antibiograma que me dice que es sensible a esto, que si no, no podría usarlo, ¿vale? Y veremos ahora cuáles son los de categoría B que son muy usados en ganadería, ¿vale? Bueno, en caso de tratamiento de urgencia que no tengas ni de etiología ni sensibilidad, podrías hacerlo, pero ¿a qué te obliga? A tomar una muestra. Tienes que tomar una muestra. ¿Por qué te obliga a tomar una muestra? Para después verificar que tú tenías razón o no. Es decir, ¿usé uno de categoría B? Sí, porque a posteriori, ¿vale? Lo tienes justificado, me dio esto y esto. Y si te equivocas, pues te equivocas, pero lo tienes justificado, ¿vale? Es decir, si te equivocas y a la siguiente vez que te pase lo mismo, te vuelves a equivocar otra vez, ahí ya a lo mejor te podrían pedir algún tipo de responsabilidad. Bien, y categoría A, para abreviar, no está permitido en animales productores de alimentos. Hay excepciones para animales de compañía y hay excepciones de muchas cosas, pero para que nos quede claro. ¿Vale? Esto viene en un listado que saca la Agencia Europea de Medicamentos Veterinarios, que tenemos una serie aquí de antibióticos. Antibióticos A, categoría A, perdón, los de evitar, lo que digo que está prohibido en animales productores de alimentos son todos estos. No se usan mucho, algunos carbapenems, bueno, en teoría no se usan mucho, digo, para animales no productores. Son antibióticos que están reservados a humana. Bueno, hay un reglamento europeo que te dice expresamente qué antibióticos están reservados para humana y no se pueden usar en animales, no está prohibido usar en animales. Después tenemos los B que os decía antes, ¿vale? Los de limitar su uso. Ojito que andan por ahí los Ceftifur, andan por ahí, por eso se quitó la colistina, andan por aquí las enros, estos son todo grupo B. Cefalosporinas, enroflosacinas, marroflosacinas. Tipo C, veis allí los grupos de los aminoglicóxidos, la amoxi más clavulámico, los cloranfenicoles, las lincomicinas, todo lo que veis aquí, ¿vale? Y los grupo D, que son los de primera elección, que son los que deberíamos de usar en un uso sostenible, de entrada, las amoxisola, las tetraciclinas, todas las penicilinas, las sulfas. Bueno, veis ahí un poquito, os queda ahí ese resumen. Y en principio nada más, simplemente deciros eso, que las aplicaciones informáticas en el mundo de la ganadería, yo entiendo que son claramente el futuro y todos se tienen que ir hacia ellas porque no les va a quedar otro remedio, ¿vale? Si hay alguna pregunta que me queráis hacer.